Bueno, vamos a estar introduciendo la segunda parte del curso, ¿está bien? Que van a ver que por lo menos hoy no va a tener tanta novedad en sí, pero le va a dar un contexto metodológico y formal a cómo vienen trabajando en el laboratorio, ¿está bien? Para ver hacia dónde es que estamos encaminando la programación ya en esta segunda parte del curso. Entonces vamos a dar una introducción a estos tipos abstractos de datos, lo que vamos a llamar módulos o tipos de datos, ¿está bien? Y introduciéndolo con tres variantes más conocidas, que son variantes de cosas que ya hemos venido trabajando, como la noción de lista, pila y cola. Entonces, este es el esquema que nos va a guiar un poco en esta segunda parte del curso. Tres componentes aparecen en este dibujo. O sea, cuando uno hace estas aplicaciones que están acá, piensen en aplicaciones grandes, sistemas grandes, en general los hace modulares, ¿está bien? Por ejemplo, uso una lista para la lista de esperas de un vuelo, para los productos, tengo una pila, tengo un stack, tengo un conjunto, o sea, una colección de información. La voy a, de alguna manera, descomponer en módulos. ¿Qué son estos módulos? Esto que vamos a llamar tipos abstractos de datos. Un tipo abstracto de datos vamos a separar lo que es la especificación del tipo abstracto de datos de lo que son las posibles implementaciones de ese tipo abstracto de datos. ¿Está bien? Para ilustrar, hoy voy a arrancar con una idea de lista. Si este tipo abstracto de datos fuera una lista y variantes de lista, incluso cómo podrían ser distintas implementaciones para esa lista, pero de tal manera que la aplicación que usa la noción de lista según esta especificación, que se suele llamar también contrato, ¿está bien? O interfaz, es otra forma de verlo, según el paradigma. En paradigma de objetos a veces se le llama más interfaz, ¿está bien? Que la aplicación sea independiente a cómo está implementado. De tal manera que yo después, si tengo una aplicación que usa un módulo pila, ¿está bien? Que está implementado con un arreglo y después lo quiero cambiar como una lista, para la aplicación no lleve a hacer más cambios que decir, en vez de incluir este módulo, incluyo este, pero como los dos respetan el mismo contrato, la aplicación sigue funcionando. Esa es un poco la idea. Pregunta, ¿por qué puede haber distintas implementaciones de un mismo contrato, de una misma especificación? ¿En qué se pueden diferenciar? No, especializar en cosas distintas no pueden ser, porque lo que hace cada operación va a estar dada en la especificación. No puede innovar una implementación respecto a otra. ¿A qué hago? ¿Está bien? Exacto. Entonces, en lo que se pueden diferir las implementaciones de un mismo contrato, no es en la funcionalidad, en que hagan cosas distintas. Tiene que hacer lo mismo, porque si no, sería mentira que yo puedo cambiar una implementación por otra y la aplicación sigue funcionando con la misma lógica. En lo que sí puede cambiar es lo que dice él, en la eficiencia. Puede ser que quizás usar esta haga que consuma más memoria que esta, entonces cambio por esta, o que el tiempo de ejecución en alguna implementación es más rápido, entonces para esa aplicación en este momento me conviene más una implementación que otra. Sí. Puede ser, pero de alguna manera no va a ser como el factor más importante de la claridad del código, sino más bien, de alguna manera van a distinguir en aspectos más bien de eficiencia, pero no de funcionalidad. ¿Está bien? Entonces, para ilustrar un poquito de cosas que aparecen en distintos niveles de ese dibujito, voy a arrancar con la noción de lista, pero rápidamente me voy a pasar a las variantes que son la pila y la cola. Primera observación, cuando uno define un tipo inductivo como las listas, vieron que definíamos como regla, como en lógica, un tipo inductivo a través de reglas, las operaciones de esa regla, por ejemplo, la que genera la lista vacía o la que agrega un elemento al comienzo de una lista como reglas, son operaciones que ya podría incluir en la especificación. De hecho, se suelen llamar operaciones constructoras. Porque si cada una de esas reglas que uno pone en la notación de lógica permite generar todas las listas, entonces yo quiero tener esas operaciones en el módulo lista para asegurarme que cualquier lista la puedo construir. Por eso se llaman operaciones constructoras. ¿Bien? Entonces, esa es una primera cosa. Cuando uno quiere definir un nuevo tipo de datos, un tipo, ¿está bien?, inductivo, cada regla de ese tipo inductivo podría ser una operación en esa especificación. ¿Cómo va a ser? Una operación que permite construir. Una constructora. La primera genera la lista vacía y la segunda, podríamos decir, agrega un elemento a una lista. ¿Está bien? Bien. Es por eso que yo les puse este dibujito. ¿Qué operaciones va a tener una especificación? Quizás hasta ahora no le habíamos puesto el énfasis, pero ustedes ya reciben especificaciones en el laboratorio.
los .h. ¿Está bien? Son las interfaces, los contratos que ustedes tienen que implementar. Ahí hay una secuencia de operaciones que son las que nosotros queremos que ustedes implementen. Ahora, cuando uno piensa en módulo, digamos, en un tipo abstracto de datos, no cualquier operación tiene sentido. Entonces, va a haber categoría de operaciones que sí o sí tienen que estar en un módulo o un tipo abstracto de datos cuando yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo me aseguro que si pongo esa categoría de operaciones, cualquier otra operación las puedo resolver a partir de estas. Es decir, que esas son suficientes, son mínimas, son completas. Entonces, ahí aparecen las constructoras, que en este dibujito yo las pongo como si esta cajita fuera el tipo abstracto de datos que voy a crear, una lista, la noción de todas las listas, por ejemplo. Digo, bueno, las constructoras es como que me dicen cómo creo elementos de esta cajita, cómo creo todas las listas. Y uno podría decir una operación que cree la lista vacía y una que al menos agregue un elemento a una lista. Entonces, cualquier lista de cualquier largo, con esas dos las vas a poder crear. Las selectoras o destructoras, y a veces se las engloba como en la misma categoría, fíjense que en la flechita de la cajita están como al revés, están como saliendo. Es decir, seleccionan diciendo, si yo ya tengo una lista, ¿qué puedo obtener de ahí? ¿Está bien? Mientras que la constructora dice cómo genero listas. Entonces, las puedo pensar como inversas. Es decir, que si yo pienso que una forma de construir es agregar un elemento a una lista, cuando piense en las selectoras voy a pensar en operaciones de cómo saco un elemento de una lista, cómo obtengo, cómo lo borro. ¿Está bien? Ahora bien, no siempre voy a poder sacar información de una lista. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una lista o una pila, una lista. Yo digo, tengo una operación que retorna el primer elemento de una lista. ¿Siempre puede para cualquier lista retornar el primer elemento? Vos decís no, ¿por qué? Exacto. Ahí no voy a poder retornar un elemento, tengo que inventar un elemento, no puedo. Entonces aparecen los predicados. Como la tercera categoría en cualquier especificación son los predicados. Los predicados, como funciones booleanas, me permiten decir cuándo puedo o no puedo hacer algo. Entonces, típicamente están para justamente las condiciones que uno llamaría las precondiciones. Esa operación, ¿está bien?, que obtiene el primer elemento de una lista, uno diría tiene una precondición que la lista no sea vacía, porque no puedo retornar algo que es vacía. Es decir, ¿por qué no puedo retornar? Es más, quiero que les quede bien claro en este dibujito por qué no pueden. Porque si yo voy a trabajar a nivel de especificación con la aplicación y no quiero que se entere de la implementación, porque entonces yo puedo cambiar implementaciones y sigue funcionando. Cuando yo digo, dame el primer elemento de la lista, si la lista es vacía, ni siquiera puedo ir a mirar la lista o el arreglo o lo que yo tenga acá, porque de alguna manera eso no existe a nivel de especificación. O sea, ni siquiera tengo esa información, no puedo hacer ni trampa, digamos. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, por eso es que uno incluye en los contratos las predicados. Y créanme que con esto alcanza. Porque uno diría, yo cuando voy a crear un módulo como una cajita, digo, ¿cómo meto cosas en la cajita, constructoras? ¿Cómo saco cosas de la cajita? O como no siempre puedo sacar, pongo predicados. En la programación orientada a objetos es lo que se llama los set, ¿no? Cargar los valores en los atributos, y los get, obtener los valores del atributo. ¿Tá? Para que cuando vayan a P4 vean que estos conceptos aparecen también en otros paradigmas. Ahora bien, no hay una única posible especificación de lista o de cualquier TAD. ¿Y por qué? Pues yo dije la operación que agrega un elemento en la lista. ¿Dónde lo agrega? Por ejemplo, podría ser que lo agregue al comienzo de la lista o lo agregue al final. Cuando yo especifico digo eso, como en la postcondición, ¿no? Digo, lo agrega al principio, lo agrega al final, o sea, lo que uno llamaría una posición fija. Otra podría ser que la posición sea un parámetro, un n. Entonces digo, lo agregué en la posición n de la lista. Se suele llamar listas indizadas por posiciones. O podría ser, lo agrega en una posición corriente o actual, donde estés parado, y existe la noción como de un cursor, agregalo ahí. Y hoy voy a mostrar los dos ejemplos de posiciones explícitas como parámetros y de posición implícita donde estás parado. Como si fuera, piénsenlo así, ¿no? Un editor de texto donde uno está parado hace algo. En un file system, ¿no? Cuando uno dice va a hacer una acción en la estructura de carpetas de un sistema operativo, es donde está parado, el directorio actual que le suele llamar, la carpeta actual. Entonces aparece la noción de actual. También puede ser que yo agregue, como dije, otra forma de manera ordenada y tengo listas ordenadas. Es decir, que tengo criterio y eso me lleva a distintas pequeñas variantes del contrato, porque ya cambiando la semántica de cómo agregar, son distintos contratos. Las aplicaciones que lo usen tienen que saber que cuando llamen un inserta va a hacer cosas distintas dependiendo de lo que le ponga acá.
¿Se entiende? Entonces no hay una única forma de escribir esto. Un ejemplo que aparece en el práctico que tiene que ver con este tema. Lo que llamamos listas indizadas no acotadas. ¿Qué trataría uno de simular con este módulo? Es como si, piénsenlo así, ¿no? Como si quisiera tener un arreglo por posiciones, pero que ese arreglo no tuviera límites. Como una lista posiblemente infinita, donde yo puedo insertar, buscar o borrar un elemento en una posición. ¿Se entiende? Es decir, yo podría pensar que quisiera que este módulo fuera como esta noción donde yo tengo una secuencia de elementos y yo voy a hacer algo en un parámetro que es la posición. Por eso se dice indizada, es una posición. No acotada quiere decir que esto, de alguna manera, no como un arreglo, como una estructura de arreglo que uno le impone un límite cuando hace un new o cuando compila y queda fijo. ¿Está bien? ¿Cuál es la función que tiene una especificación? La principal función cuando uno va a hacer... Ustedes han recibido los .h. Ahora, en un momento uno dice, yo voy a hacer un .h. Y al final del curso los vamos a capacitar para que ustedes empiecen a hacer sus propios diseños o especificaciones, sus propios .h. Supónganse que yo quiero trabajar con esta idea. Entonces digo, vamos a pensar constructores para... Ustedes en el práctico lo van a tener dado, pero acá, ¿cómo sería? ¿O qué cosas deberían aparecer ahí? Y bueno, diría, ¿cómo genero cualquier lista que yo pueda referirme a posiciones? Bueno, primero generate una lista vacía. ¿Está? Y podría pensar una operación de insertar un elemento, pero en una posición n. Ahora miren el dibujito. ¿Qué pasa cuando yo quiero insertar un elemento e en una posición n? ¿Qué puede pasar en ese dibujito? Con la posición. ¿Eh? ¿Que tenga qué? O editar, no sé si estoy entendiendo lo que es editar la posición después. Pero ¿qué puede pasar? Voy a insertar, la lista tiene 10 y quiero insertar la posición 5, por ejemplo, o en la posición 25. ¿Eh? Podría pasar que el n sea mayor que el final, si la lista tiene 10 posiciones, porque el largo es 10, y quiero insertar la posición 15, la especificación debería decir qué hace, si es un error o qué hace. ¿Y qué pasa si ahora inserto dentro de la posición? Si está ocupada la posición, por ejemplo, quiero insertar en la posición esta y, pero ya hay un elemento en esa posición. Entonces, cuando yo especifico, tengo que decir justamente ese criterio. Sin saber cómo está implementado, como si fuera un dibujito, decir cuáles todos los posibles comportamientos, prever todas las situaciones y en esa postcondición escribir lo que uno esperaría. ¿Se entiende? Para que después la aplicación que la use no tenga dudas de cuál va a ser el comportamiento de este insertar. Entonces, si uno lee ese texto que está puesto ahí, fíjense que hay dos situaciones importantes, que es cuando la posición n está en el rango de la lista, en el largo de la lista, o cuando se sale del rango de la lista. Es mayor que el largo de la lista. ¿Qué dice acá? Bueno, si leen ahí, dice insertar la posición n, lo que hace es agrega el elemento en esa posición y los elementos que están en esa posición para allá se corren un lugar. Es como que inserta y desplaza a los que estaban de ahí para la derecha, un lugar. Les hace lugar, digamos, ¿no? Como si fuera un arreglo diciendo, córranse ustedes que ahora vengo yo a la posición 5. ¿Ok? ¿Y qué dice este texto cuando quiere insertar una posición mayor que el largo de la lista? Lo inserta al final. Si la lista tiene largo 10 y querés insertar en la posición 15, no, va a ir en la 11. O sea, va siempre al final. Podría decir que es un error. ¿Quién determina eso? El que escribe la postcondición. Podría decirlo, pero una vez que vos escribiste la postcondición, ese texto quedó fijo el contrato. Bueno, pero acá no estoy trabajando con orden, estoy trabajando por posición. Pero también podría ser, si fuera ordenada, ¿qué pasaría si hubiera repetido? Lo que quiero que noten es lo siguiente. Cuando uno define el texto, y ese texto es completo para todo escenario de este dibujito, quedó escrito el contrato de esa operación. Y cuando quede escrito el contrato, lo que quiero un poco señalar con más fuerza, cuando quede escrito ese contrato, que es lo que va acá en la especificación, ¿está bien? La aplicación ya sabe que cuando le invoque, sin saber cómo va a estar implementado, qué es lo que va a hacer. Y además, ese texto le dice a cualquier implementador de estos módulos que no tiene libertad para hacer lo que quiera cuando va a implementar esa operación. Podrá elegir la estructura más o menos eficiente, pero tiene que respetar ese comportamiento.
No puede decir, no, yo sabes qué, en vez de insertarlo al final cuando es mayor al largo de la lista, voy a decir que es un error. No, estás rompiendo el contrato. ¿Se entiende? Por eso que son tan importantes estos contratos, porque son el vínculo entre las aplicaciones y las implementaciones. Si eso no se respeta, de alguna manera se rompe esta idea de que yo cambio la implementación y el sistema, que es la aplicación, sigue funcionando. Por eso que en los sistemas grandes, aunque no lo crean, uno de los componentes más importantes son los contratos, las especificaciones, lo que uno debería firmar como el contrato del software. ¿Estamos de acuerdo con que eso es lo que quiere el sistema? Las especificaciones de todos los módulos en este diseño, recién ahí empiezo a implementar. Porque si eso no está claro, de alguna manera las funcionalidades todavía no, el cliente no sabe lo que quiere. ¿Está bien? Y hasta que no sepa lo que quiere, no empiezo a hacer los códigos porque ya después si no voy a tener que estar cambiando la codificación de lo que espera porque todavía no sabe lo que quiere. ¿Se entiende? Ok. Volvemos acá entonces. Estábamos con el ejemplo este. Uno diría, bueno, si ya me decís cómo construir una lista vacía y cómo insertar en cualquier caso, si es dentro o fuera del rango de la lista, cómo se va a comportar, digo, bueno, vamos a ver los predicados ahora para este módulo. Diría, bueno, un predicado es chequear si la lista está vacía o no, para obtener elementos, por ejemplo. Y otro predicado, como hablo de posiciones, podría ser saber si una posición, un n, está definido en una lista, es decir, está en el rango del largo de la lista o no. ¿Está bien? Como un booleano. ¿Y por qué? Va a ser relevante ese predicado seguramente en uno de los selectores, que son estas dos. Yo le dije que era el inverso del constructor. ¿Qué hace el constructor? Agrega un elemento en una posición. ¿Qué hacen los selectores? Obtienen o borran un elemento en una posición. Entonces lo separé en dos operaciones. Elemento lo que hace es, me da el elemento en la posición n de una lista y la operación borrar borra el elemento en la posición n de la lista. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿qué pasa cuando quiero obtener el elemento en la posición n de una lista? ¿Qué puede pasar? Con ese n. Porque si ese n está, digo, la posición n es el valor xy. Piensen, en general. ¿Qué no está en el rango de la lista? Y dice, y si tiene que retornar un elemento, ¿qué va a inventar un elemento? Entonces ahí es útil poner precondición. O sea, para la operación elemento digo, retorna un elemento que está en la posición n si la posición n está definida. Y ahí viene el predicado que acabamos de poner en la transparencia anterior. ¿Por qué? Porque no puedo ir a chequear la implementación porque no tengo la implementación cuando yo especifico. Entonces tengo que tener un predicado que me ayude a preguntar por eso. ¿Está bien? El borrar también podría usar ese predicado, pero el borrar, como no tiene que retornar un elemento, simplemente es borrarlo, una opción sería decir, borra el elemento que está en la posición n. Y piensa en la idea inversa, cómo insertamos. ¿Qué pasa si esa posición es esta? ¿Qué harían con la lista? Piensen inverso como hicimos el insertar. ¿Qué hicimos el insertar? Lo metía y le hacía lugar y corría a todos un lugar. Entonces, ¿qué haría el borrar? Idea inversa esa. Lo quita y contrae la lista. O sea, desplaza a los que estaban a la derecha a un lugar para la izquierda. Esa es la idea como recíproca inversa. Ahora, ¿qué pasa si esa posición no está en el rango de la lista? Eso es si está en el rango de la lista. Entonces, ahí podría decir, precondición que esté. Pero como no tengo que retornar, no tengo que inventar nada, podría decir que si la posición no está definida, la lista no se toca. O sea, esa es una opción cuando no tengo que retornar. Decir, no, como parte de la postcondición digo que no tiene efecto. Si la lista queda igual. ¿De quién depende decir, no, precondición, no, que no tenga efecto? Del que especifique. Una vez que quede escrito eso en el contrato, en el caso de ustedes, la tarea. Los docentes escribimos los contratos, los H, las pre y postcondición. Ustedes no lo pueden elegir eso. ¿Por qué? Porque nosotros después uniformemente hacemos una aplicación para chequear todas. Independientemente de la implementación que haga uno de ustedes, ¿qué hacemos nosotros? Para saber si está bien o mal lo que hicieron. Casos de prueba. ¿El caso de prueba contra quién va? Contra el contrato, el H. Ahora, si vos lo hiciste con una lista y vos lo hiciste con un arreglo, cierto módulo, no me importa. Yo quiero que los dos me den el mismo resultado. Entonces yo voy contra el H, contra el contrato. Y el contrato es lo que no pueden tocar, con lo cual mi aplicación, que es el caso de prueba,
es el mismo para todos. No lo tengo que adaptar a cómo lo implementó cada uno. ¿Se entiende? Es la misma idea, pero llevado al desarrollo de sistemas grandes. ¿Bien? Bueno, una operación típica que uno suele poner también es un destruir, en este caso, que uno la puede pensar como una destructora, que lo que hace es más desde el punto de vista de uso eficiente de los recursos. Libera, es como la inversa del construir, ¿no? Libera toda la memoria que está usando. Es cuando no voy a usar más la lista, es como inversa al crear, bueno, destruir, liberando la memoria, ¿está bien? Para que no quede colgada. Sobre todo porque acá usamos mucho memoria dinámica, entonces para no dejar toda la memoria que generé con new colgada, en general uno suele poner una operación destruir. ¿Qué otras operaciones a veces van a encontrar en las especificaciones de los módulos? Operaciones como esta que genera, dada un tipo abstracto, una lista, una pila, una cola, me da una copia o un clon, se suele llamar también, que es algo idéntico a ello, pero sin compartir memoria. ¿Y por qué eso es útil? Porque muchas veces uno dice, mira, tengo la lista de espera del vuelo, entonces dame una copia porque yo quiero borrar, quiero buscar, pero no quiero tocar la original. Entonces yo me hago una copia, ahí sí puedo hacer lo que quiera, ¿está bien? Y la original la mantengo intacta. Y otra operación que suele ser útil, que a veces para no estar recorriendo múltiples veces una estructura, es dame la cantidad de elementos que tiene la estructura, la lista, la pila, la cola. El largo, uno diría. ¿Va? Son como operaciones comunes que suelen estar en muchos tipos abstractos parecidos. Ahora bien, cuando voy a implementar, ¿qué cosas a ustedes les aparecen, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la guía para implementar? Bueno, implementar primero es elegir una estructura, una representación, ese struct, ponerle una lista, un árbol, un contador, no sé, lo que quieran. Y después que elegí la estructura, ¿qué tengo que agarrar? Cada operación que está en el punto H, ¿y qué tengo que hacer? Implementarla usando esa estructura. ¿Cuál es la guía? La pre y postcondición, que es el contrato de esa operación. ¿Para qué? Para que después cuando yo la vaya a testear, tenga el comportamiento que yo quería. ¿Está bien? Un ejemplo podría ser, si pienso en una lista, usar como implementación, como estructura, una lista simplemente encadenada, sobre todo si pienso que esa lista no tiene un largo máximo. ¿Está? Ahora bien, ¿qué pasa cuando voy a implementar y alguna de esas operaciones tenía una precondición? ¿Cómo en general el implementador va a decir qué hago yo con la precondición? Y la precondición es como algo que uno asume, ¿no? Lo que tiene que asegurar el código es la postcondición. Que lo que haga, lo que programe, me asegure que la postcondición es el resultado esperado al final. La precondición es como algo que se asegura cuando me invocan. Entonces, una alternativa es ser muy crédulos, ¿está bien? Y asumir que la precondición se cumple. Es decir, si la precondición dice retorna el tope de una pila y precondición dice la pila no es vacía, yo cuando voy a implementar no chequeo si la pila es vacía. Asumo, creo que la pila no es vacía. Y programo. No considero, por ejemplo, entonces el caso de la pila vacía, el puntero nulo o lo que sea cuando voy a implementar. ¿Sí? Eso es ser crédulo. ¿Eso funciona en unidad? Y sí, si todos respetaran el contrato, no debería haber problema. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? El contrato es como el manual de usuario en un sistema grande, ¿no? Todos tienen celular. ¿Quién leyó el manual del celular para instalar o para hacer lo que sea? Nadie. Bueno, eso a veces pasa con los .h. Todos creen porque miran la firma del método directamente y dicen, esto debe hacer tal cosa, y no fue a leer la pre y postcondición, que es un manual de usuario. Entonces puede ser que yo viole una precondición, que llame a la operación y no chequeé si era vacío o no. Entonces, si el que implementó no chequeó esa condición, porque dice, ¿por qué la tengo que chequear yo? Si me dijeron que no va a venir vacía. Se va a caer. Entonces, la programación defensiva, que se suele llamar, es protegerse de los malos usos, de la gente que no lee los manuales de usuario. Entonces, una forma podría ser, típicamente en sistemas, considerarlos a mano. Poner if, tipo if, ¿no? O la operación de control o de chequeo que tenga en cualquier lenguaje, ¿no? Si la pila es vacía, le doy un mensaje, un insulto ahí al programador, ¿no? Diciendo, estás usando no sé qué y no se podía. ¿Tá? Y ahí veo si interrumpo la ejecución del programa o lo que sea. Muy artesanal, porque tengo que empezar a meter muchos if para chequear cosas. ¿Consideras la precondición? ¿Eh? O sea, al final consideras como que precondición no tenías nada. Considero la precondición, pero lo alerto y en vez de seguir ejecutando, le doy un mensaje de error
decido yo si interrumpo la ejecución del programa o no, pero alerto, no es que se sigue ejecutando y se cae porque el puntero se cayó y el usuario dice, ¿qué pasó después? ¿De quién es la culpa? Y si tengo miles de líneas de código, ando a encontrar quién es la culpa. Es más difícil. Si yo lo chequeé, me adelanté y puse un if, dirá, lo que pasó es que estoy violando la operación tal, el contrato tal, bueno, anda a corregir eso en el llamado de la aplicación, no lo puede llamar en ese caso. Es más fácil corregir el error. Los lenguajes también tienen herramientas que no son tan, digamos, artesanales, como por ejemplo en C y C++ tenemos el assert, y en muchos lenguajes tengo toda una estructura para manejar excepciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el assert, ¿saben lo que hace? Sí. No. Assert lo que hace es chequea una expresión booleana, ¿no? Yo digo assert, por ejemplo, not pila vacía, ¿no? Es booleano. Entonces, ¿qué va a hacer el código cuando viene ejecutando? Viene ejecutando, supone que se tengo mucha línea de código y se encuentra con esta. Evalúa. Si le da true, diciendo la precondición se cumple, sigue ejecutando como si fuera un filtro que pasó. Ahora, si le da false, interrumpe la ejecución del programa solo y me dice, en tal módulo, en tal línea, se violó esta condición. Entonces al programador, que puede tener muchos módulos, le dice en qué módulo, qué línea saltó por esta condición. Permite más rápidamente encontrar el error. También se usa como herramienta de debugging, ¿no? Uno a veces pone muchos assert cuando no le funciona bien para ver qué condiciones se deberían cumplir y la primera que salte, acá, claro, este puntero es nulo y no podría ser nulo y por eso me está dando un error. ¿Ok? Eso se llama programación defensiva. Bien, van a ver, estoy diciendo algunas cosas más generales que lo que es lista, pila, cola, nos va a aparecer en la segunda parte del curso, pero como estoy dando también una introducción, las voy generalizando. Cuando hablemos de tags, lista, pila, cola o cualquiera, hay como dos sabores o dos gustos. Los acotados y los no acotados. ¿Está bien? Cuando creo un módulo nuevo, ¿qué quiere decir acotado? Que ese tag, esa lista, esa pila de cola puede crecer a lo sumo hasta un cierto tamaño. ¿Está bien? Y en la realidad eso pasa. Una lista de pasajeros de un vuelo y es acotada porque son la cantidad de asientos que tiene el avión. No sé, no es infinita. Hay otras cosas que quisiera que no fuera acotada. Así que una base de datos para manejar productos, y bueno, diga, mientras tenga memoria no me la acotes, déjala que siga almacenando porque no sé cuánto es el máximo que voy a tener. Eso depende de la realidad si quiero que sea acotado o no acotado. ¿Está bien? ¿En qué cambia el contrato de la especificación de un acotado o no acotado? Básicamente en estas tres cosas. Cuando uno mira un H, ve estas tres pequeñas diferencias. Primero, que la operación que crea el vacío, digamos, si es acotado recibe un parámetro, que es el tamaño máximo. Entonces yo cuando lo creo, diciendo voy a generar la lista vacía, pero que puede tener a lo sumo 100 elementos, le paso como parámetro un 100. ¿Está bien? Entonces después los futuros insertar van a poder crecer hasta 100, no más. Segunda cosa, se agrega entonces un predicado, que no es el estar vacía, sino es el estar lleno, porque ahora aparece la noción de si es acotado, hay un máximo. Entonces existe el concepto del predicado está lleno, true o false. Y agrega una precondición toda operación que agrega. ¿Por qué? Porque no puede agregar si está lleno. ¿Está bien? Si está lleno, no te dejo agregar. Entonces hay una precondición. ¿Está bien? Si no es acotado, siempre podés agregar, mientras tenga memoria. No tiene sentido el predicado estar lleno. Y el crear no tiene sentido que te dé un tamaño máximo, porque a priori supongo que no va a estar acotado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta rápido cuando miro un H? Y muchas veces en el crear ya me doy cuenta, si tiene o no parámetro. Si recibe un entero o no recibe un entero. Entonces ahí me doy cuenta si va a tener un tamaño máximo o no. ¿Ok? Cuando voy a implementar cualquiera de los dos, uno diría, a ver si les parece razonable. Si yo digo que la lista va a ser acotada y le paso un entero cuando la creo, 100 por ejemplo. ¿Está bien? Es razonable pensar que un tag acotado se puede implementar naturalmente con estructuras más estáticas, como un arreglo, por ejemplo. O pseudoestática, aunque uno haga new, cuando define el tamaño, es fijo. En cambio, cuando es no acotada, uno suele pensar que lo va a implementar más con estructuras dinámicas, una lista, un árbol. ¿Está bien? Algo que pueda crecer en tiempo de ejecución. ¿Están de acuerdo? Eso pasa, pero también se da el cruce. ¿Tiene sentido? A ver, piensen esto que voy a preguntar. Que una lista acotada
100 máximo, yo igual le implemente con una lista de nodos. O digo, acotada y en vez de decirle 100 le digo un valor K. Digo, ¿tiene sentido que yo le haga, en vez de con un arreglo, que lo podría haber hecho con un arreglo de tamaño K, con una lista de nodos? ¿Por qué? Mejor consumo de memoria. Supónganse que ese K, la cota es muy grande. Y yo en realidad en la práctica estoy usando un valor mucho más pequeño que esa cota. Me cubrí con una cota muy grande, pero en la práctica uso muy poco. Estoy reservando, si hago un arreglo, mucho espacio que no uso. En cambio, en una lista de nodos, voy pidiendo un nodo cada vez que voy insertando un elemento. Entonces, hace un manejo de la memoria mucho más ajustado a lo que preciso en cada momento. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que aunque no sea acotado, aunque sea acotado, yo use una estructura dinámica. ¿Está bien? Entonces, cualquier implementación dinámica, yo la puedo usar para un acotado. Básicamente, que me diría, lleva la lista o lleva el árbol, pero llévate un contador en la representación. Entonces, cuando ese contador llega al máximo, no dejas de insertar más. Pero llevas una estructura dinámica. ¿Se entiende? Por la razón que decía él, que puede ser mejor en el consumo de la memoria. ¿Les parece que el inverso también se da? Que algo no acotado, una lista no acotada, ¿tiene sentido, por ejemplo, implementarlo con un arreglo? Parece más rara esa, ¿no? Pues digo, si puede crecer, claro, pero igual el arreglo parece más raro. ¿Está bien? Vamos a ver que se usa igual en algún caso particular en la segunda parte del curso, después de los parciales, se llama hashing. Las técnicas de hashing van a hacer eso. Van a suponer que algo puede crecer y yo voy a usar arreglos porque ¿qué tiene de ventaja el arreglo? El acceso directo a las posiciones. No tengo que navegar. Cuando yo tengo un numerito, es muy fácil, muy rápido, en orden 1, ir a una posición. Entonces vamos a ver que el hashing se basa en eso. Entonces, él prefiere, ¿qué cosa? Que cuando llegué al límite, ¿qué hace? Redimensiona el arreglo, pasa todo, aunque sea costoso cada tanto, redimensiona y sigue trabajando. Entonces, es como que diciendo, me llené, entonces duplico el arreglo, seguí trabajando. Si te llenaste de nuevo, duplica el arreglo, lo va agrandando de a poco, pero cada vez puede ir a una posición. Por ejemplo, digo, anda a la posición N, no tiene que recorrer. Va y hace una cuenta en orden 1, accede a la posición N. Tiene acceso directo. Entonces vamos a ver que esas cruces se dan. Entonces no pongan como sinónimo de acotado tipo arreglo o memoria estática y no acotado estructura dinámica. ¿Está bien? Se usan en general, pero también puedo dar los cruces. ¿Está bien? Y tiene sentido o algunas ventajas tiene. Ejemplos que hemos visto hasta ahora en caso de listas, las dos más típicas son estas, simple encadenada o doble encadenada, ¿está? Para ir y volver. Pero también yo ya les mostré cuando vimos lista variantes, ¿está bien? Que a veces uno, además de una lista, lleva, por ejemplo, acá el puntero al comienzo y el puntero al final. ¿Por qué? Porque entonces es más rápido cuando quiero, según mi contrato, hacer cosas en los extremos de la lista. Es mucho más rápida esta, más eficiente de esta implementación que esta, porque evita que para ir al final tenga que recorrer la lista. ¿Está bien? Y hoy les voy a dar un ejemplo de uso de esta segunda. Bueno, puede ser doble encadenada, puede ser doble encadenada con puntero al comienzo y final, y esta aparece en la tarea 2. ¿Está bien? Puede ser, fíjense, o simple o doble encadenada, pero con un puntero a un cierto nodo de la lista. Y esta es muy útil para cuando uno quiere hablar de listas de posición actual. ¿Está bien? Entonces, cuando digo insertar o borrar, no es te paso un N ahora, sino te digo dónde estás parado. Y la donde estás parado es la posición actual. Y voy a tener operaciones para avanzar o retroceder la posición actual. Como si fuera en un file system ir al directorio padre, ir al directorio hijo, pero siempre estoy parado en un punto. ¿Está bien? O en un editor de texto de la línea actual o corriente, movete la línea de arriba o la línea de abajo. ¿Está bien? Entonces, este es el ejemplo que lo voy a pasar medio rápido porque también está en el práctico. Es otro ejemplo de lista que yo llamaría lista indizada. Lista no acotada de posiciones implícitas. Implícito quiere decir que yo me refiero a una posición actual. No es un parámetro. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿dónde se distingue eso?
Yo cuando digo el insertar, dice inserta luego de la posición actual. O sea, se refiere a una posición actual. ¿Está bien? Y acá dice qué pasa al insertar en un caso o en el otro, ¿no? Avanza, entonces tengo que tener una noción de mover la posición actual, como si fuera un cursor. Bueno, tengo esta operación que dice fijar la posición actual al comienzo. Esta que es avanzar la posición actual al próximo. Y podría decir, ¿y qué pasa si estoy al final de la lista? Bueno, por ejemplo, si la posición no corresponde, la lista. Si esta no es vacía, la posición actual no corresponde a la del último elemento. ¿No? O sea que es como una precondición. Entonces uno podría decir, ¿cómo avanza la posición actual? La operación de arriba me dice fijarla al comienzo y la otra avanzarla como si fuera el siguiente. Entonces ahí ya puedo iterar como si fuera un arreglo, setear la posición al comienzo, avanzar hasta que llegues a ¿qué? A, por ejemplo, chequear si la posición actual es el último elemento. Entonces ya con estas operaciones es como que tuviera un iterador. Setear al comienzo, anda moviéndola al siguiente hasta llegar al último. ¿Está bien? Entonces me marco como si fuera un cursor que se va moviendo, que no pierde la lista, pero se va moviendo en la lista. Y tengo operaciones como eliminar o retornar, que dice retorna o elimina el elemento en la posición corriente. Es decir, donde estés parado hace algo. Entonces cuando yo voy a implementar, fíjense que para implementar una estructura muy eficiente podría ser o bien la de arriba o bien la de abajo. Donde la posición actual es esta. ¿Cuándo elegirían la de arriba o la de abajo? Dependiendo del contrato, ¿qué pequeño cambio les haría elegir o la de arriba o la de abajo? Exacto. Es decir, si alguna de las operaciones no solo dice avanzar, sino también dice ir a la posición anterior, y quiero que esa sea fácil, le digo, elijo esta, porque esta me permite ir a la anterior. En cambio, si no tengo la operación de ir a la anterior, uno diría, me quedo con la de arriba, porque total nunca vas a tener que ir para atrás. Y me evito trabajar con una lista doble encadenada, que es un poquitito más engorrosa la programación, pero también ocupa un poquito más de memoria, porque cada nodo tiene un puntero más. No es mucho, pero un puntero más. Eso uno lo elige mirando todas las operaciones del contrato a ver cuál se ajusta más a lo que yo quiero según la eficiencia. Porque digo, podría ser que todo lo resuelva con esta. Pero cada vez que haga con esta voy a tener que recorrer todo, o sea, me va a costar mucho más, va a ser muy ineficiente. Las otras variantes me permiten en distintos contratos ser más rápido. Tener muchas operaciones quizás no en orden n, sino en orden 1. ¿Se entiende? Bien. Entonces, estas dos listas de posiciones explícitas o implícitas las van a ver en el práctico y va a aparecer alguna de estas ya en la tarea 3. ¿Está bien? Una variante que voy a pasar media rápida de la noción de lista es la pila. La pila es una lista pero con un contrato muy restringido porque tiene que respetar la política del último que ingresa es el primero que sale. Es decir, no puede insertar en el medio, no puede insertar ordenadamente. ¿Está bien? Entonces está mucho más restringida, ¿no? O sea, uno diría, la estructura es esta, ¿no? O sea, si yo agrego, esta es mi insertar. Cuando saco, tengo que sacar por ahí, porque es el último que puse. Entonces ya no puedo hacer operaciones en el medio. Está prohibido. Se rompe la estructura del LIFO, ¿no? Last in, first out, el último que ingresó es el primero que sale. Operaciones, uno diría, vamos de nuevo a esa categoría para reforzar eso de constructoras, selectoras, predicadas. Uno diría, ¿cómo construyo cualquier pila? Fíjense, me alcanza con dos operaciones. Una que genere una pila vacía, o la llamo crear pila, depende de si quiero usar español o inglés. Una operación que agregue a pilar o push, que inserte un elemento en el tope de la pila, y con eso diciendo, arrancar vacía, anda apilando, 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 generas una pila de cualquier tamaño. ¿Está? Operaciones selectoras como inversa de esa podría ser la operación top y pop. O cima y desapilar, te da el elemento último que pusiste, que está en la cima, o lo borra. En algunas implementaciones, en algunos libros, estas dos operaciones es una sola. El pop borra y retorna. ¿Está? Es una pequeña variante. Y después podría tener predicados como si está vacía o está llena. El está llena solo lo consideraría en qué caso, dijimos. ¿Cuándo podría en este predicado? Si ya pongo este predicado, ¿de qué pilas estoy hablando? De pilas acotadas.
Porque si es no acotada no tiene sentido hablar de la noción de estar llena, nunca va a estar llena. ¿Está bien? Implementación. Voy a pasar por rápido para ver la estructura, pero no voy a ver ya a esta altura el código, porque no hay nada novedoso en eso. Pero sí reforzar la estructura que han venido trabajando en el laboratorio, ¿no? Entonces, cuando voy a una implementación para una especificación, el nombre del TAD siempre nosotros lo vamos a hacer aparecer acá como un puntero, una representación que no se elige cuando escribo el contrato, justamente para que no quede condicionado con una posible implementación. Simplemente dice pila, va a ser un puntero. ¿Está bien? ¿A qué? Lo va a elegir después la implementación o las implementaciones que yo haga de la pila. Y lo que va entonces en la especificación son, y a veces sabemos poner como el título constructoras y qué operaciones son, por ejemplo el crear pila. Esta, si ya miro la firma, me doy cuenta que es una pila acotada, porque recibe un entero y devuelve la pila vacía que puede contener hasta cota elementos, ¿no? Un apilar, ¿está bien? Después tengo selectoras, una operación cima y desapilar. Fíjense que acá le pongo precondición. ¿Por qué? Porque si esta es una pila de enteros, cima me da el que está arriba. Me devuelve el elemento que está arriba, el entero que está arriba. Pero si la pila es vacía, no puede inventar un entero. Entonces pone precondición que no sea vacía. Y para que esa operación tenga sentido, agrego la categoría predicados y pongo todos los predicados que quiere y después los destructores. Si uno se asegura de tener siempre en cualquier TAD, no solo en lista, pila, cola, estas categorías, cualquier otra la puede definir usando estas. O sea, está demostrado que estas son las mínimas necesarias suficientes para implementar cualquier otra. ¿Está bien? Entonces yo me puedo haber olvidado de alguna operación sofisticada de pila, pero las debería poder implementar solo con estas. La que construye, saca y pregunta. ¿Está bien? Y eso me da como tranquilidad de ser, es una especificación suficiente. Bien. El ifndef y el endif lo que hace es, de alguna manera lo que está marcando este código, vos pensás que en un desarrollo en esa aplicación puede ser que vos uses 5 pilas. Una para guardar esta cosa, otra para guardar. Entonces, cada una va a incluir su contrato. Pero si hay dos que son el mismo contrato, lo vas a incluir 2 veces. ¿Qué pasa en C o en C++ o en cualquier lenguaje cuando incluís un código que ya está definido? Te dice que un error lo estás redefiniendo. Dice, esta operación está definida. Entonces, para que de alguna manera decirle al intérprete de ejecución, ignora este error, ¿está bien? Está el ifndef. Definilo si no está definida, si no, ignoralo. Es como definirlo la primera vez y las siguientes veces usalo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces uno pone las cabeceras esas, entonces en un desarrollo grande, si vos incluís varias veces el módulo, no te va a saltar un error. Te lo incluye una sola vez. ¿Está? Bien, acá tenemos un ejemplo, pero de nuevo no voy a entrar en código, de cómo implementar esa pila con un arreglo con tope. ¿Han usado esto, no? Sí, ya. ¿Sí? Un arreglo con un tope podría ser entonces que mi representación tenga el arreglo, el tope y la cota. ¿Está bien? El tope es hasta dónde está cargado y la cota es el máximo. La cota, ¿cuándo la paso? Cuando creo la pila vacía, hago el new y defino la cota como el parámetro este. El tope lo pongo en 0 y de ahí defino la memoria que tiene el arreglo. O sea, el comienzo es como si tuviera todo un arreglo gris con el tope en 0. Lo verde es cuando voy agregando cada elemento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este caso, por ejemplo, una pilar? Bueno, si la pila no está llena, inserta en el arreglo, en la posición tope, el elemento y corre el tope al siguiente. Es decir, si miro el dibujito anterior, es como que si estaba todo gris, se pintó de verde en la posición 0 y ahora el tope pasó acá. Después inserto otro, se pinta otro de verde y el tope pasa acá, ¿no? ¿Y hasta cuándo puede crecer el tope? Hasta que llegue a la cota. Entonces, por ejemplo, ahí tenés la operación. Si está llena, que chequea si el tope es igual a la cota. ¿Está? Si el tope es igual a la cota, entonces dirás que está lleno. ¿Entiendes? Esto ya no tiene secreto. Lo que me interesa más es el formato de dónde van las cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo bien? Ok. Para ilustrar nomás, esto sería una pequeña aplicación de una pila. Como si fuera el triángulo verde. Yo digo, voy a usar una pila. ¿Qué hago? Creo una pila que tiene tamaño 10, itero,
hasta 5, voy apilando ese entero, después mientras no sea vacía, imprimo lo que está en la cima, desapilo y al final destruyo la pila. Para entender qué hace este código, ¿dónde irían a mirar? Si tienen alguna duda, ¿no? El punto H de la pila. ¿Qué hace el crear pila? ¿Qué hace el apilar? ¿No? La pre y postcondición. Pero no hace falta que vaya a mirar el código del apilar. El que escribe esta aplicación solo miraría la interfaz del módulo pila, que es lo que él necesita para mirar esto. Entonces, el diseñador o el desarrollador de aplicaciones dice gracias, porque no tiene que mirar los códigos de todos los módulos. Mira la interfaz o el contrato de cada módulo para hacer una aplicación. ¿Y cuál es la ventaja? Que no importa cómo esté implementada la pila, si con arreglos, si con listas o lo que sea, este código debería ser general. Si yo cambio un arreglo por una lista de nodos, este código no debería ni tocarlo. Entonces, de alguna manera, eso me permite en un sistema grande ir cambiando una implementación por otra, mejorando la eficiencia del sistema, sin alterar la funcionalidad del sistema. ¿Se entiende? Sigue haciendo lo mismo. Sigue pasando los mismos casos de prueba, digamos. ¿Se entiende? Bien. 2 ejemplitos de pila. Voy a mencionar uno, que creo que está en el práctico, y el otro me voy a detener, pero este lo voy a mencionar nada más. Un ejemplo de una pila, 2 ejemplos, ¿no? El primero es cuando compilo. ¿Vieron cuando compila uno un programa? Un programa, ¿qué es lo que es? Un string grandote. En C, C++, en cualquier lenguaje, ¿no? Que tiene indentaciones, todo, pero es un string. En ese string, en cualquier programa, hay lo que se llaman símbolos de apertura y de cierre de cosas. ¿Tá? En Pascal creo que es begin, end, ¿no? ¿Sí o no? En C y C++ son simbolitos. Llave que abre, llave que cierra, por ejemplo. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Corchete que abre, corchete que cierra, ¿no? Todos los lenguajes tienen apertura y cierre para distintas cosas. Para definir el alcance de una función, los parámetros de un procedimiento, los índices de acceso a un arreglo. ¿Está bien? Entonces, algo que hace el compilador dentro de tantas cosas que hace es chequear si están bien usados esas apertura y cierre. Si no te faltó un símbolo de apertura, ¿no? Típico error que suele saltar cuando uno compila apurado y se olvidó de cerrar algo. Entonces, supónganse que yo quisiera, me dan un programa, un string grandote, y solo se concentran de todos los simbolitos del programa en las apertura y cierre. Y supónganse que dejo 6 símbolos distintos. Los 2 paréntesis que abren y cierran, los 2 corchetes que abren y cierran, y las 2 llaves que abren y cierran. Esos 6. Y es como que ignoro en los puntitos eso, como diciendo los otros caracteres los ignoro. Pero cuando aparezca uno de esos 6, lo miro. Para ver si están bien usados. Entonces uno diría, a ver, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, si este está bien usado? Supónganse, empieza el programa, empiezan muchos caracteres, y encuentro una llave para un corchete. Uno diría, y no sé todavía si está bien o está mal usado. Viene ahora, después de muchos símbolos, un paréntesis que abre. No me doy cuenta si está bien o está mal usado. Ahora, si viene uno de cierre acá, y es un paréntesis, ¿ahí puedo decir algo o no? A uno diría, sí. Es el último que abrí, diciendo, bueno, este debería corresponder a este. Y si viene otro de cierre, diciendo, es el corchete y había un corchete, este está bien. Ahora, supónganse que viene este. Abre y este cierra. El compilador va a dar un error. ¿Qué error les parece que va a dar, por ejemplo? Claro, puede decir, estaba esperando que nunca se cerró, o... ¿Está bien? Estaba esperando que este se abriera antes que este. O sea, algún mensaje de error les va a dar el compilador, pero va a decir no compila. Entonces uno diría, ¿cómo podría hacer esto? Una aplicación que chequee eso. Fíjense, cuando yo dije, venían los símbolos de apertura, no podía decir nada. Porque dice, todavía no sé. ¿Cuándo empieza uno a saber si está bien o está mal? Cuando cierran. Entonces dice, cuando van abriendo, los voy guardando. En una estructura, ¿no? Entonces digo, guardo guardo y ahora viene uno de cierre. ¿Dónde voy a mirar entre todos los que guardé? El último que puse. Una pila. Entonces podría tener una pila donde voy apilando los símbolos de apertura y cada vez que uno de cierre digo, ¿está en el tope de la pila? Entonces bien, y lo saco. ¿Está bien? Si no es el que está en el tope de la pila, digo no compila. Si la pila está vacía, digo no compila. ¿Está bien? Porque uno diría, si la pila está vacía y me vino un cierre diciendo, no abriste el que está cerrando. Está mal.
O sea, con una simple pila me las puedo ingeniar para chequear si un programa está bien balanceado, se suele decir. ¿Está bien? Acá tienen un ejemplito de ese pseudocódigo que chequea si una pila está bien balanceada, ¿no? O sea, a ver, lo leemos rápido, a ver si coincidimos. Construyo un stack vacío. Si la lista de símbolos que es mi programa no es vacía, obtengo el primer elemento. Si es un símbolo de apertura, no puedo decir nada, lo agrego al stack. No puedo decir que esté mal, eso es lo que quiero decir, ¿no? Ahora, si viene un símbolo de clausura, de cierre, digo, momento, vamos a ver. Primero miro, uno está tentado a decir, anda a mirar el tope del stack. Pero si el stack está vacío, estoy violando la precondición. Entonces digo, no, primero chequea si está vacío. Entonces digo, mira, si te viene uno de cierre y el stack está vacío, no está balanceado. Y un mensaje de error podría ser, está cerrando algo que nunca abrió. Porque el stack está vacío, la apertura no está. Ahora, si no está vacío y entro acá, ahí sí miro cuál es el símbolo, a ver si coincide. El de cierre es corchete. El que está en el tope de la pila es corchete, bien. Si no, está mal. Entonces digo, bueno, si no corresponde, digo, no está balanceada. Y ahí le puedo decir, estaba esperando el que está en el tope del stack o faltó el mensaje que quiera. Y si no, digo, sí coincide. Y si coincide, ¿qué hago? Lo saco del stack porque ya lo chequeé y sigo analizando. Cuando sigo analizando y termina la lista, ¿qué tendría que pasar con el stack? Me tendría que quedar vacío, porque si me quedan algunos de apertura, ¿cuál sería la situación? Que hay cosas que no se cerraron, se abrieron y nunca se cerraron. Este recorre una sola vez la lista y un stack y permite saber si un programa usa bien los símbolos de apertura y cierre. ¿Está? Un segundo ejemplo que me parecía un poquito más interesante para bajar a tierra la idea del stack de ejecuciones. Este es un pseudocódigo, se parece a C, pero no es C. Está robado de algún lado ese código. Ya ni sé dónde. Supóngase que tengo dos funciones, f y g. F tiene dos parámetros enteros x e y y una variable local. Y en algún momento llama a g. La función g tiene un parámetro z, dos variables locales p y q y en algún momento llama a f. No está todo el código. Te estoy diciendo lo que me importa para la explicación que voy a dar. Supónganse que este dibujito que es el stack de ejecuciones está todo vacío, o sea que no hay nada todavía. Es como si estuviera parado acá. ¿Está? Y lo que está arriba no está. Yo desde el main llamo a f. Digo, empiezo a ejecutar f con cierto valor para x e y. ¿Está? Empiezo a ejecutar y en un momento llama a g. ¿Recuerdan qué hacía el sistema cuando un programa llama a otro? Le da el control a ese otro, pero guardaba algo en el stack, ¿no? La dirección de retorno que uno llamaba. Bueno, guarda algo más que la dirección de retorno. Es como diciendo, cuando la f llama a la g, le va a sacar una fotito a la f, antes de darle el control a la g diciendo, toma vos el control, le saca una foto a la f. Esa foto es lo que está acá celeste, es este frame. ¿Este frame qué tiene la foto? ¿Cuánto valen los parámetros x e y de la f antes de que me vaya? La variable local, los valores x e y, el parámetro a y la dirección de retorno. Le saco la foto, la dejo en el stack y le digo, ahora G, toma el control de los registros de la máquina. Seguí ejecutando vos. Empieza a ejecutar la G. Hará cierta cosa y llama a la F. ¿Qué pasa ahora entonces? Cuando G llama a F. Le saco una foto a la G antes de darle el control a F. Foto amarilla. Foto amarilla porque tiene el valor de Z, los parámetros, los variables locales P y Q, el valor de retorno, lo guarda acá. Empieza a ejecutar F y supónganse una vez más. Hace no sé qué y llama a G. Otra foto. Otra foto celeste, porque es una foto de F. Digamos foto celeste de F, foto amarilla de G. X e Y a parámetro local. Me freno ahí. No le voy a preguntar si esto termina o no, porque no está todo el código ahí, ¿no? Pero sí les voy a preguntar esto, ¿no? ¿Uno supone que los valores de X e Y acá y acá son los mismos? Si fueran los mismos, ¿qué estarían pensando? Si la foto de los valores de X e Y arriba y abajo son los mismos, y estaría pensando que esto no está avanzando, esto no va a terminar, porque se llama, si esto sigue así,
Esto no converge. Sería muy sospechoso que los valores de x e y en esta llamada y en aquella llamada sean lo mismo. ¿Está bien? Y ahí uno capaz que si no le cayó la fichita de cómo funciona la recursión, acá les debería terminar de caer la ficha. Porque ¿vieron cuando uno tiene una función recursiva sobre un árbol T o una lista L y hace recursión? Y cuando vuelve a llamar, el llamado recursivo calza en la misma variable, T o L. Es como que tengo muchas T o L, ¿no? Porque cuando pensemos en un árbol, parámetro T de tree, ¿no? Y llamo con T izquierdo, recursivo. T izquierdo calza en T. Y dice, es como que hay dos T entonces, ¿no? Y después hay otra T. ¿Y dónde guarda todas las T? Acá. Cada fotito es una instancia distinta, por eso no se confunde. Y por eso cada valor en cada instancia tiene su sentido, su contexto. Para no perderlo, lo que hace la máquina es guardar. ¿Es una pila? Sí, es una pila. Pero cada elementito de la pila es lo que se llama un frame, una foto. El tamaño de la foto no es lo mismo para cualquier función, porque depende de cuántos parámetros tenga y cuántas variables locales tenga. Esa es la foto. Los valores globales no se guardan acá, porque lo global si cambia, cambia para todo. Entonces, sí, todo lo que es contexto local, parámetros y valores locales. ¿Se entiende? Bueno, así está implementado el stack de ejecución de la máquina usando un array con tope, donde cada elemento es un bloque. El tamaño del bloque se determina cuando yo compilo una función, leo los argumentos, digo, recibe 3 enteros, tantos bytes, después tiene tales variables declaradas locales adentro, tantos bytes, y para dirección de retorno dejo siempre un espacio fijo, es una dirección de la máquina. Y ahí determina cada vez que le saque una foto a esa función, qué tamaño va a tener su frame. Bueno, una tarea de compiladores a veces es implementar el stack de ejecuciones de la máquina. ¿Está bien? Cuando digo push y pop, acá me refiero a una foto. Lo que pongo y saco es una foto entera. Cuando termina la ejecución, dice, ¿a quién le toca el turno? Saco la foto de lo que está en el top y digo, restituyo eso en los registros de la máquina, seguís ejecutando vos. ¿Está? Con la foto actual. ¿Por qué tiene además la foto? Y porque los registros de la máquina son finitos, y si yo no sacara una foto, me la guardara, no le puedo dar los control de los registros de la máquina para que los use para otra cosa. Me los puede perder, me los puede cambiar. Lo único que uno deja, bueno, te dejo cambiarlo, toquetearlo, si es global, porque entonces si es global, cuando salga, bueno, vos decidiste cambiarlo, queda cambiado. ¿Se entiende? Acá les dejo algunos códigos de referencia, pero no son nada novedoso de la pila, que es algún ejemplo más. Me voy a centrar ahora en otra de las variantes, que es la idea de cola, y esta es un poquito más interesante. ¿Está bien? Una cola también es una lista con una política ingreso-egreso más restringida, pero que uno diría tiene un poco más de usos prácticos, ¿no? Porque representa lo que uno llamaría una fila de espera, como la fila de un supermercado, la fila de espera de una lista de vuelo, o sea, el primero en llegar es el primero en ser atendido, esa es la política, ¿no? First in, first out. ¿Está bien? Parece como más útil. Entonces uno diría, ya la dibuja así, fíjense, si esto es una fila, si los elementos ingresan por acá, uno diría, hace la fila y salís por acá. Pero ya no podés salir por el mismo extremo que ingresaste porque sería como muy injusto, ¿no? El último que llegó, el primero que atiende. Hacen eso en la cantina y lo sacan para afuera. ¿Está bien? ¿De acuerdo? La especificación, uno diría, es muy similar el contrato. La única diferencia es que agrego por un extremo y saco por el otro. Las constructoras y selectoras hablan de extremos distintos, es la única diferencia. Y capaz la terminología que uno usa para agregar, que en vez de decir apilar o push, le llama enqueue o encolar, por ejemplo. Pero el nombre es simbólico, lo que importa es la poscondición. Entonces, si el encolar agrega un elemento al final de la cola, cuando yo obtengo o borro el elemento que le toca el turno, ¿qué hablo? Hablo del comienzo de la cola. Entonces, el otro extremo. ¿Está? Otra posibilidad de especificar el comportamiento entre las constructoras y selectores es decir, el agrega, ¿sabes qué? Agrega, no te digo dónde. Pero el que atiende, ¿qué debería decir? El que dice borra o obtiene el elemento. ¿Cómo sabe? Sí. Y el que agregó no me dijo nada. El que va a obtener, para respetar FIFO, ¿qué debería decir? ¿Obtiene o borra qué? ¿Cómo lo dirían?
Ya no puedo decir el que está en el otro extremo porque no hablé de extremo cuando inserté. Entonces, ¿qué podría decir? El primero que agregué. El más antiguo, digamos, ¿no? Podría decir, agregar no dice nada, pero el obtener y el borrar dice, obtiene o borra el primero ingresado, o el más antiguo presente, como quieran llamarlo. ¿Ah? Pero es muy común hablar, puedo hablar así o hablar de extremo. Inserta al final, saca al comienzo. Entonces ahí también estoy marcando los extremos. ¿Okay? Bien, hay muchas variantes de esta idea de cola. ¿Ah? Y les voy a poner algunos ejemplos. Por más que vamos a trabajar con esta, por ahora está simple. Por ejemplo, la cola de la impresora. Una cola de impresora se parece a este dibujito. Pero es muy común, porque uno dice, mando un trabajo a imprimir, ¿está bien? Y si mando varios, va a sacar primero el primero que llegó a esa estructura de cola. ¿Por qué usa una cola o una estructura? Porque pueden mandar muchos trabajos y si no se van a perder, porque no es tan rápida procesando la impresora. ¿Está bien? Entonces, para que no se pierda, lo almacena y después lo va procesando. Y lo procesa en orden de llegada. Ahora, ¿qué suele pasar muy habitualmente? Que uno o manda 2 veces el mismo trabajo o manda un trabajo equivocado, entonces ¿qué es lo que hace? Para no, cancelar. Entonces digo, voy a cancelar un trabajo que está acá, por ejemplo, en el medio. Entonces ya agrega como una operación extra. Esta no es una típica de cola, ¿no? Tengo un cancelar como un borrar genérico. Un remover que me permite remover no necesariamente el primero que ingreso, sino uno arbitrario. Entonces ya es una variante. Ya es un contrato un poquito distinto, porque tiene una operación más. Un remover, ¿se entiende? Otra variante podría ser un procesador. Pensemos en un procesador al cual varios procesos le piden cosas. Podría ser multiprocesador, ¿no? Pero, entonces, de nuevo, como muchos procesos le pueden quedar algo a un procesador, los tiene que almacenar los pedidos para no perder ninguno. Y después atenderlo, uno diría, ¿en qué orden los atiende? ¿Es razonable que los atienda en una política de cola? ¿El primero que lo pide es el primero que lo usa? ¿Qué piensan? ¿Atender así los procesos un procesador, el sistema operativo? Tiene prioridades. Entonces aparece la idea de no, ¿sabe qué? No es tan importante el orden de llegada, sino más bien quién es más importante. Entonces aparecen procesos más urgentes que otros. Y ahí se habla de colas de prioridad. Una variante. La vamos a ver después más adelante en el curso. Entonces atiendo siempre al más importante. Ahora pensemos una cosa. Si yo digo, llegan varios procesos, ¿no? Y hay una prioridad, un numerito, ¿no? Que le marca la importancia del proceso. Si el procesador atiende siempre al más importante, ¿es justo eso? ¿Funcionará bien eso? ¿Qué puede pasar? Que algún proceso quede esperando por mucho tiempo. Lo que se suele llamar la muerte por inanición. ¿Está bien? Pobre, quiere comer y nunca llega, ¿no? Porque siempre se le cuela uno más importante. Entonces, ¿qué puede hacer un sistema operativo? Por estar esperando en la cola, le voy aumentando la prioridad. Diciendo, vos estás esperando, te voy aumentando, te voy aumentando. Hasta que un momento, por más que llegue uno de máxima prioridad, este esperó tanto que tiene un número más grande que el otro. Entonces lo atiende primero a él. Entonces, eso evita lo que se llama la posposición indefinida. ¿Tá? Que un proceso quede esperando indefinidamente. ¿Se entiende? Entonces, ven que hay muchas variantes, ¿no? Dice, ¿y qué pasa ahora, no? Si igual hay 2 de la misma prioridad, ¿quién atiendo primero? Ahí puede ser que desempate por orden FIFO, el primero que llegó. Entonces puedo hacer una lógica tan complicada como yo quiera. ¿Está bien? Otro ejemplo de uso de colas, ¿no? Un banco, un supermercado. ¿Es cierto que voy a cualquier horario y me atienden de igual de rápido? No. ¿Qué me gustaría si yo fuera el dueño de un supermercado, un banco o lo que sea? Una política de marketing podría ser, vení a mi local y te aseguro que vas a ser atendido en a lo sumo X minutos. Para asegurar eso, teniendo en cuenta que la gente no va en todos los días a los horarios, la misma frecuencia, ¿qué harían? Si son dueños de un supermercado. Para asegurar que esa política se respeta de que no tienen que esperar más de tantos minutos. Bien, estudiás donde hay más pico de asistencia y abrís más cajas. Paralelizás.
pones más colas en paralelo. Más personal es eso, ¿no? Más colas de atención. Y cuando hay menos, cerrás para no perder plata de tanto sueldo y tenés menos. Entonces ahí viene como una política también de paralelizar. ¿Está bien? Entonces hay muchas variantes que me pueden llevar a optimizar procesos de atención a usuario y se llama, muchas de estas variantes se llama teoría de colas, ¿no? Investigación operativa y un curso de I.O., Introducción a la Investigación de Operaciones, ven algo de esto. Hay muchas variantes, hay libros enteros escritos de variantes porque simulan situaciones de la realidad. Entonces, la pregunta es cómo las implemento eficientemente. Acá vamos a ver, por ahora las colas comunes, sin prioridades, y vamos a ver la de prioridad. Pero hay otras variantes más. ¿Okay? Bien, ¿cómo implemento esto? No tiene mucho secreto. Hay dos extremos. Quiero insertar y borrar por otro extremo. ¿Qué estructura usarían? Eficiente. Una lista con cabezal, decís vos, ¿qué guardas en el cabezal? El inicio y el final. Justamente diciendo, bueno, vos querés hacer cosas en los extremos para que inserten por un lado y salgan por el otro. Bueno, en tu cabezal llévate los punteros a los extremos para que no tengas que recorrer la estructura. Entonces vas a poder agregar y sacar en orden 1. ¿Está bien? Y bueno, ya he venido trabajando con algo de eso, entonces los códigos de esto no deberían ser difíciles. Vamos a mirar uno como para ver un detalle nada más, ¿no? Supónganse, digo, mira, voy a llevar entonces este cabezal que lleva primero y último. Dos punteros, ¿no? Que sería puntero a este nodo y puntero a este. Yo agrego acá en el último y saco por el principio. Entonces digo, mi representación lo que va a tener es primero y último puntero a nodo. Incluso el nodo puede ser simple encadenado, no necesito que sea doble encadenado. ¿Qué hace el crear cola? Bueno, genera el nodo cabecera, o ¿cómo dijiste vos? ¿Nodo? Cabezal. ¿Está bien? Y le pone primero y último null. Diciendo al comienzo, cuando es vacío, genero el cabezal, pero con null en primero y último. ¿Y qué hace, por ejemplo, el encolar? Y uno diría, lo agrega al final. Uno diría, es un código de orden 1, pero hay que tener cuidado con los casos de borde. ¿Cuál es el caso de borde? Cuando es vacío, ¿por qué? Porque ahí el primero y último pasa a ser el único elemento que voy a agregar. Y si ya había elementos, ¿dónde agrego? Al final, pero el primero no se mueve. Entonces ahí hay un if. Hay un if, ¿no? Es ese if que está puesto acá, ¿no? Genera el nodito que va a ir al final, por eso el siguiente es null. Pero dice, si el primero era null, ahora el primero también pasa a ser el nuevo. En el único caso. Ahora si no, ese nodo lo pongo como siguiente al último. Y muevo el último a ese nodo. Todo ese código es orden 1 porque no hay un while, no hay una recursión. No tengo que recorrer la estructura. Simplemente tengo que cuidar el caso de borde. ¿Ah? Lo mismo en el caso de desencolar. Una variante. En el caso de una pila, si es acotada, podemos usar un arreglo con un tope. ¿Está bien? Y en P1 ya la venían usando el arreglo con tope, ¿no? Este dibujito que está acá. ¿Está? Un arreglo con un tope que diga hasta dónde cargue. Eso en una pila funciona bien. Digo, vamos a adaptarla a una cola acotada, porque si no es acotada se me complica. Podría usar para la cola acotada la lista que teníamos recién que dijo él, con un contador en la representación y ya está. Digo, ¿no? Dejo que el contador crezca hasta ese valor y no dejo insertar más. También ya está. Ya no haría falta esto. Ahora, ¿por qué esto tiene ventajas? Porque esto va a usar memoria contigua, es un poquito más eficiente, evito usar punteros que tienen un poquito más de tiempo de ejecución, riesgo de seguridad, etc. Yo diría, me gustaría adaptar la pila o la array con tope, a ver cómo lo adaptaría para una cola. ¿Me siguen? Yo diría, bueno, a ver si lo sigo con este dibujito. Yo diría, bueno, supongan que voy a insertar, entonces inserto acá, en el tope, como al final. El tema es que cuando voy a borrar, ¿dónde debería borrar? Para respetar la política de cola. En el 0. Y si borro en el 0, debería shiftear todo para arriba. Ya eso no es orden 1. Ya se me rompió. Y si inserto acá, también tengo problema, porque tengo que desplazar todo para insertar una posición 0. Entonces, no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Hablé de dos extremos, inicio y final, o principio y final.
Al comienzo está bien, principio podría ser este, la posición 0, y fin, la que acá llamo como tope. Digo, cuando voy a insertar, ¿sabes qué? Insertar en el fin. O sea, si insertas uno más, el verde nuevo va a venir acá. Ahora, cuando borras, que el principio está puesto en 0, pasalo a 1. Solo hace eso. Es como diciendo, ahora por defecto el comienzo no es 0, pasa a ser 1. Y si borras de nuevo, principio va a 2. Es como, piénsenlo así. Lo verde ahora iría de 2 hasta acá. Y esto como si se hubiera pintado de gris, el 0 y el 1. Es como que voy dejando lugares libres. ¿Se entiende? Y supónganse que ahora digo, borré 2, ¿no? O sea que el 0 y el 1 son grises. ¿Me siguen? Y quiero insertar 4 elementos. ¿Qué hago? Inserto uno acá, verde. Otro acá se pinta de verde. Otro acá se pinta de verde. ¿Y diría que está lleno? No. ¿Por qué? Porque, ¿qué hago? Doy la vuelta y uso el que está en el otro lado en la posición 0. Que lo pinto ahora de verde. Y si necesito otro más, corro uno. Es decir, miro como si el arreglo como si fuera circular. Cuando llego al final, vuelvo al comienzo. Sí. Lo voy a mirar circular. Por eso que miren este dibujito de un arreglo deformado, ¿no? Lo di vuelta así, diciendo, supónganse que el principio es 0 y el fin es este. Entonces cada vez que insertás, ¿qué es lo que vas a hacer? Sumale 1 a fin e insertá. Y cuando borrás, sumale 1 a principio. Pero mirado circularmente. ¿Qué quiere decir circularmente? Que cuando llegues al final, volvés a la posición 0. Eso es circular, es un if. Cuando llegaste al final, volvés al comienzo. Es decir, es como que cada vez que inserto, incremento 1 en el sentido de la aguja del reloj para insertar, y cuando borro también en el sentido de la aguja del reloj, pero cuando llegue al final, doy la vuelta y sigo acá. Y si quedan lugares libres, tienen que estar en el otro extremo, no pueden estar en otro lado. Es decir, que los espacios, si hago eso, los espacios ocupados van a ser contiguos entre principio y fin, que serían los verdes, y los espacios libres también van a ser contiguos, pero si los miro circularmente, porque va a haber algunos grises acá y, por ejemplo, algunos grises acá. Porque doy la vuelta y sigo gris. Queda más claro cuando uno lo mira en esta rueda, porque uno diría, si borras, corres este, y si insertás, corres este. ¿Ah? Es como que el bloque de los puntitos es lo ocupado, buenas, y el resto sería lo que tengo libre. Entonces, a la medida que voy borrando e insertando, voy dando vueltas a esa rueda. Con lo cual no tengo que hacer shifteos que me costaban orden n, por ejemplo, para borrar. Simplemente lo puedo hacer en orden 1. ¿Me siguen? ¿Qué tan difícil es programar eso? Se los dejo planteado. Pregunta, ¿eh? Sí. A ver, para ver cuántos componentes necesita la representación, les voy a hacer primero una pregunta. Un problema que tiene un sistema circular es que se me confunde cuando di 0 vuelta o 1 vuelta. Uno dice, supónganse que cuando digo está vacío, principio y fin valen 0. Y van a ver que no depende de este valor. Podría darles 1 y 1 o 0 y 1, no importa. Si yo inserto, por ejemplo, supónganse que el arreglo tiene 5 elementos. Cuando inserte los 5 elementos, inserto en el fin y corro, inserto el fin y corro, inserto el fin y corro, inserto el fin y corro, y este vuelve a la posición 0, principio y fin vuelven a valer 0. Es decir, cuando doy una vuelta, quedo igual donde estaba. No hay forma que eso no pase. Entonces la pregunta, ¿cómo distingo cuando está vacío y cuando está lleno? Porque cuando está vacío, principio y fin eran 0, y cuando está lleno, principio y fin valen 0. ¿Eh? ¿Y cómo sé si en el arreglo hay un dato cargado o hay una basura? Supongamos que es un arreglo entero. Yo qué sé si es. ¿Eh? La bandera, pero es complicada cuando la setearla true o false. A ver, setearla diciendo no está vacío es fácil porque cada vez que inserto no está vacío. Pero cuando borras, ¿cómo sabes si está vacío o no está vacío?
Algo más fácil que eso, ¿qué sería? ¿Eh? Pero ¿qué es revisar? Porque siempre de nuevo, en un arreglo algo va a tener. ¿Cómo sé si es basura o dato? ¿Cómo sé si di 0 vuelta o una vuelta más fácil? ¿Qué puedo llevar? ¿Eh? No, porque cuando des una vuelta te va a quedar exactamente igual. Un contador. O sea, llevo la cantidad de elementos. Entonces, cuando inserté 5 elementos, el contador vale 5. Y cuando estaba vacío, valía 0. Por eso me doy cuenta. No por principio y fin. No me ayudan para eso. Porque dan una vuelta y quedan igual. Entonces digo, ¿cómo hago? Me llevo algo extra, como puede ser un contador de elementos. Entonces ahí sí. Si el contador es igual al máximo, está lleno. Y si el contador es 0, está vacío. Entonces, una posibilidad en esta aplicación sería que la representación, por ejemplo, fuera esta. Tengo un arreglo, tengo un principio y un fin, ¿no? 2 enteros. Me llevo la cantidad para distinguir si está vacío o está lleno. Y me llevo la cota, porque cuando yo lo cree, le voy a pasar el tamaño máximo de la cola. Entonces, un arreglo y 4 enteros. ¿Ok? Para ir manteniendo este dibujito. Entonces, crear, ¿qué es lo que hace? Bueno, crea el arreglo, ¿no? De tamaño cota, principio, fin, cantidad, 0, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer entonces el insertar? ¿Qué dijimos que hacía el insertar? Insertaba sobre el final. Precondición que no esté lleno, o sea, que haya algún gris. Entonces, ¿qué hace? Circularmente lo agrega y se corre. ¿Sí? Entonces podría ser que el código del encolar, fíjense. Y acá usa el assert, fíjense, ¿no? Digo, si no está lleno, hago programación defensiva, inserto el elemento al final y me corro. Pero cuando me corro, cuando hago fin más, ¿qué puede pasar? Que llegué al final y tengo que volver al comienzo. Entonces, eso es un if. Si cfin, después de incrementarlo, es igual a ccota, ahora cfin pasa a 0. Eso es circular, no es más que eso, es un if. Diciendo, cuando incrementen 1, llegaste al final, volvé. Diste la vuelta. ¿Ah? Y el desencolar, fíjense que hace lo mismo. Si no está vacío, precondición, corre el principio, en el sentido de las agujas del reloj, o sea, le incrementa 1, pero si llega al final, lo vuelve a 0. Y le resta la cantidad. Entonces me queda que insertar y desencolar de esta forma ingeniosa, la puedo hacer en orden 1. Estas estructuras circulares también sirven muy a menudo, por ejemplo, cuando digo la lista de archivos recientemente modificados de un editor. Tengo 5 archivos recientemente modificados. Me aparece la lista de los 5. Y voy a modificar un sexto. ¿Qué va a pasar con esa lista? ¿Qué les parece que va a hacer un editor? Me va a mostrar 5, pero ¿a quién elige? Los últimos. Entonces, ¿qué va a hacer? Es como diciendo, tenía 5, ¿no? Inserta y le pasa por arriba al más viejo. Como que da una vuelta y sobreescribe el más viejo. Entonces se va justamente, cuando da vueltas una estructura fija, siempre inserto, me deja, pero va perdiendo siempre el más viejo. Porque da la vuelta y le pasa por arriba al otro. Entonces se usa también mucho para eso. Cuando quiero tener los últimos K. Y eso se usa también en el delete and delete, el control Z, porque me permite hacer hasta tantos deshacer o hasta tantos rehacer. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces fíjense que acá chequear si está vacío o está lleno, ahora es fácil, porque es chequear si la cantidad es 0 o si la cantidad es la cota. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que todo esto lo puedo hacer en orden 1. Entonces puedo manejar una cola acotada en un sistema computacional sin el riesgo de casi de los punteros en tiempo constante. Esta es muy usada. ¿Está bien? Y para ir terminando, aunque me va a llevar un tiempito, bueno, unos 15-20 minutos, vamos a ver una aplicación de las colas. ¿Está bien? Una forma, habíamos visto distintas formas de recorrer árboles. ¿Recuerdan el pre-order, in-order, post-order? Eran recorridos que uno llamaba recursivos, porque cuando el árbol no era vacío, lo que hacía era elegir un orden entre estos 3 componentes de un árbol binario no vacío, diciendo, bueno, si primero haces este y después recursivamente estos dos, lo llamás pre-order. Si haces primero cualquiera de estos dos, después este y el que te quedó, lo llamás in-order. Y si haces primero los dos recursivos y después al final
el nodo post-order. Cualquiera de esos tres recorridos, al ser recursivo, es como que usan implícitamente una estructura auxiliar que es un stack. El stack de ejecución de la máquina. ¿Está bien? Vamos a ver que si yo quiero recorrer un árbol, muchas veces también es útil y necesario, depende de la aplicación, recorrerlo por niveles. Es decir, si este fuera un árbol binario, primero quiero, si voy a imprimir, hacer algo con este nodo, después con los que están en el siguiente nivel, el 2 y el 3, después con los que están en el siguiente nivel, 4, 5, 6 y 7, y después con el 8 y 9. O sea, ir avanzando como por capas. Es un recorrido por niveles, imprimiendo o haciendo lo que quiera. ¿Así bien? Ejemplos de uso de esto hay varios. Supongan que estos son nodos que yo tengo que transmitir en una red o algo así de conexión. ¿Qué me gustaría? Y quizás encontrar entre el nodo origen y algún nodo destino lo más cercano posible al nodo origen que se cumpla cierta condición. Entonces, ¿cómo aseguro eso? Voy por niveles hasta que se cumpla la condición, va a ser el más cercano a la raíz. Si yo uso un recorrido recursivo, tipo el inorder, se va a meter lo más que pueda en un camino. Y si este camino es muy largo, capaz que no se dio cuenta que este nodo 3 ya cumplía la condición, pero no lo encontró hasta no recorrer todo el camino del otro. Entonces, lo que me asegura por niveles es que encuentra, si estoy buscando algo, más cercano a la raíz de forma rápida. ¿Ok? Otro ejemplo. No tengo borrador, ¿no? Bueno, no importa, acá. ¿Vieron los juegos? ¿Se suele llamar árboles de juegos? No. Un juego lo puedo mirar con un árbol. Hasta el ajedrez lo puedo mirar con un árbol. Vamos a elegir un juego simple, Tate-Ti. ¿Está? El Tate-Ti lo puedo mirar, ¿no? Del 3 en raya, 3 en línea, ¿no? Todos juegan Tate-Ti. Piense que esa es la raíz del árbol. Y diciendo, a ver, una posibilidad es alternar los movimientos de dos jugadores, diciendo, bueno, va a jugar el jugador redondelito. Por ejemplo, elige ponerlo acá. O otra opción, de hecho tiene 9 opciones, redondelito, diciendo, si no fuera ese movimiento que eligió, podría ser, por ejemplo, lo pone acá. Elige uno. Y ahora le toca al otro jugador. Por ejemplo, diciendo, bueno, supone elijo este. Digo, ahora ¿cuántas opciones va a tener? Crucecito. 8. Porque este ya quedó fijo. Entonces digo, bueno, dejando acá, podría ser que cruz lo pone acá. O, por ejemplo, otra de las... Esta podría ser que cruz lo pone acá. Y lo mismo, ¿no? Sigue haciendo lo que sería intercalando movimientos hasta que uno forme 3 en línea y ganó. O llegue a un empate. De hecho, está demostrado que si los dos juegan razonablemente bien, siempre es empate. Un juego muy aburrido. ¿Está bien? Así que si juegan con un sobrino o sobrina, le tienen que dejar ganar porque si no, siempre es empate. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de un árbol de juego muy simple porque tiene una altura máxima, ¿cuánto? 9, porque cada vez que pongo una fichita no la puedo sacar, entonces voy llenando y hay 9 casilleros, ya está. Y muchos caminos se agotan rápido porque ya llegan a una solución. ¿Qué quiere un juego? Muchas veces encontrar estrategias ganadoras. ¿Está bien? Una secuencia de movimientos que me lleve a ganar, si yo soy redondelito. Esto puede ser también un ajedrez, pero es más complicado. No sé si han jugado al ajedrez, el tablero inicial, ¿no? Blancas, negras de un lado, piezas de distinto valor, alfil, torre, caballo, reina, peones. Y los movimientos posibles son muchos más. Pero se habla del árbol de juego. Entonces, todos los movimientos que puedo hacer, y después de eso, todos los movimientos que puedo hacer el otro, es un árbol muy grande. De hecho, no lo puedo construir todo. Porque tiene una característica, además de tener mucha más variedad, que tiene la posibilidad de que yo puedo mover fichas y volver a un punto que estaba antes. Por ejemplo, puedo el caballo dar unas vueltitas y volver al punto que estaba. Entonces, no puedo. Pero dejemos el ajedrez para no mezclar tanto, ¿no? En el ajedrez también hay sistemas, programas que juegan al ajedrez, ¿no? Algunos muy conocidos. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Qué quiero? ¿Una estrategia ganadora? Bueno, el ajedrez es medio difícil, pero capaz que quiero una estrategia de 5 movimientos, llegar a un tablero donde yo tengo mejores chances de ganar que el otro. Y cuento que una reina vale 10 puntos, un caballo vale 7. Entonces, quiero que la sumatoria de mis piezas sea mayor que la sumatoria de él. Entonces digo, estoy mejor. Dame una secuencia de movimiento para que yo haciendo esos 5, independientemente de lo que mueva él, yo quede mejor parado que él, ¿no?
Y depende de la profundidad que uno elija, es el nivel que uno diría principiante, experto, ¿no? Si uno dice 10 niveles, 20 niveles, el desafío es mayor, porque el otro puede hacer más movimientos y yo los tengo que anticipar, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno quiere en esto? También encontrar una secuencia de movimientos lo más cercano a la raíz que me lleve a una situación deseada para mí, que sea ganar o estar mejor parado que el otro. Entonces quiero ir por niveles, viendo todas las opciones y cuál es la mejor. ¿Está bien? Construyendo en eso. ¿Está? Ejemplos, ¿no? Volvamos ahora a nuestro ejemplo abstracto, el árbol binario. Pero después le voy a decir, esto no es binario, ¿no? Yo le voy a decir cómo extrapolar esto a un árbol general. ¿Cómo lo recorro por niveles? Una alternativa que creo que ya habíamos visto como un ejercicio, de decir, a ver, imprimir un nivel de un árbol binario no es difícil. Un árbol binario y un entero i, ¿qué es lo que hago? Bueno, si el árbol no es vacío y el entero es mayor que 0, hay dos opciones. Si es 1, imprimo el dato. Y si no es 1, llamo a imprimir nivel con el izquierdo y el derecho, restando i en 1. Es como que voy achicando el nivel hasta que llegue al valor 1 e imprimo ese nivel. Yo creo que les dije cuando di este teórico, un ejemplo, es como un descontador en vez de un contador. Voy restando hasta llegar al caso base que es 1. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Se entiende este código? Pero esto me sirve para imprimir un nivel. Supóngase que yo quiero hacer algo en todos los niveles que uno diría, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, algo como esto, ¿no? Calculo la altura del árbol, que es el camino, la cantidad de niveles más grande, y después hago un for, por ejemplo, iterando desde 1 hasta la altura, llamando para cada valor acá con i. Entonces digo, primero i1, imprimir nivel 1, después i2, imprimir nivel 2, i3, i4, hasta que llegue a la altura. Entonces ahí voy viendo que de alguna manera se representa esto de primer nivel, segundo nivel, ¿no? Los distintos i con los cuales voy llamando. ¿Se entiende? Pero este algoritmo me va a quedar n cuadrado. ¿Por qué? Porque recorrer un nivel, en el peor caso, ¿cuál es el peor caso? ¿Qué sería el peor caso de recorrer un nivel, imprimir un nivel? Que el nivel sea ¿cuál? El último. El mejor caso sería que el nivel sea el 1. Entonces digo, no tengo que hacer nada. Entonces, como esto es orden n en el peor caso, y esto lo voy a llamar muchas veces, n puede ser la altura, n cuadrado. Entonces quiero hacer lo que les dije recién, pero en orden n, no n cuadrado. Recorrer por niveles en orden n, no n cuadrado, porque si no, no lo voy a poder usar en un juego, en un sistema de redes, va a ser muy lento. ¿Se entiende? Entonces, veamos cómo una cola me puede ayudar. Voy a llevar una cola de árboles. Y me dice, qué complicado. ¿Qué es un árbol? Cuando digo, toma el árbol, ¿qué te doy? Un puntero a la raíz. O sea, es una cola de punteros. Por más que suene complicado, árboles, puntero a la raíz. ¿Tá? Y cuando vaya dibujando acá, voy a poner siempre puntero al nodo raíz. No voy a dibujar todo el árbol. Por ejemplo, cuando pongo ahí flechita 1, es todo el árbol. Puntero a la raíz, que es el 1. ¿Qué voy a hacer para recorrerlo por niveles? En una cola de árboles o de punteros a nodo, voy a arrancar metiendo el árbol que me dieron. Quiere recorrerlo por niveles. Puntero al nodo 1. ¿Ok? Y ahora voy a empezar a hacer esto. ¿A quién le toca el turno? El único que está en la cola. Diciendo, bueno, el 1. ¿Qué vas a hacer con el 1? Imprimir la raíz y si tiene subárboles, encolalos. Es decir, imprime el 1 y ¿quién va a encolar? El puntero al árbol 2 y el puntero al árbol 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Encola el 2, el 3, imprime el 1 ahí en azul y saca el que ya procesamos acá, porque ya está, ¿no? Imprimí su raíz y encolé los dos subárboles, con lo cual este lo saqué. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. ¿A quién le toca el turno? Uno diría, ahora hay 2. Le toca primero a este que llegó primero, supónganse. El 2. ¿Qué es lo que hago? Imprimo el 2 y ¿qué encolo? Los subárboles de él. En este caso el 4 y el 5. Pero si es una cola, ¿dónde van a ir respecto al 3? Atrás. Porque tiene que respetar el orden de llegada, ¿no? ¿Sí? Entonces imprime el 2, 3, 4 y 5. Fíjense ahí que en la cola en este momento hay 3 árboles.
Incluso están en dos niveles distintos esos tres árboles, porque el 3 está en el nivel 2 original y el 4 y el 5 están en el nivel 3 del árbol original, ¿no? Pero ¿quién está primero? El 3 que llegó primero. Entonces, de alguna manera, esta lógica me va a decir, no va a pasar a un nivel inferior hasta no terminar con el nivel superior. Entonces, ahora le va a decir, ¿a quién le toca el turno? Al 3. Imprimilo y encolá los subárboles si tiene el 6 y el 7. Entonces, imprime el 3 y encola el 6 y el 7, pero van al final. Entonces, me queda primero 4, 5, 6 y después 7. ¿Qué pasa ahora cuando obtiene el 4? ¿Qué es lo que va a hacer? Imprime el 4 y encola el 8 y el 9. Y van al final, ¿no? Entonces fíjense de nuevo que en este momento tengo 5, 6 y 7 que están acá en un cierto nivel. 8 y 9 son de otro nivel, pero están al final. Tienen que esperar. ¿Está? Ahora cuando le toca el 5, ¿qué va a pasar? Imprime el 5 y como no tiene subárboles, ¿qué pasa? No encola. Entonces por suerte empieza a achicarse. Le toca el 6. Imprime el 6, no tiene subárboles, imprime y se achica. El 7, el 8, el 9, se acabó, terminó. Entonces eso permitió ir respetando el orden de llegada porque no procesa un nivel hasta no terminar con todo el nivel anterior. Si uno pensara en pseudocódigo, fíjense, a ver si coinciden conmigo que hicimos esto. Para imprimir un árbol binario por niveles, ¿qué es lo que hicimos? Primero, si el árbol no era vacío, lo encolé, o sea, metí el 1 a prepo. Ahí arranqué. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Mientras la cola no sea vacía, ¿qué fuimos haciendo paso a paso? Obtuve el primero que le tocaba el turno, imprimí su raíz, y para cada uno de los subárboles que tenía el izquierdo-derecho, si no eran vacíos, los metía. Cuando eran vacíos, no los metía. Ahí se achicaba. Y desencolaba el que ya procesé. ¿Ah? Cuando pongo el 1, imprimí el 1, encolé el 2 y el 3, el árbol 1 se va. ¿Están de acuerdo que hicimos eso? Y al final destruyo la cola y ya está. Entre este pseudocódigo y el código de la aplicación que hace esto, no hay mucha diferencia. Fíjense, este pseudocódigo y este sería el código de la cola, usando las primitivas de la cola. ¿Qué hace? Volvamos a leer. Imprimir por niveles, recibe el árbol, crea una cola binaria de árboles binarios vacía. Si no es vacío, lo encola, eso habíamos dicho, uso el encolar. Y después que decía, mientras no sea vacía la cola, obtengo el que le toca el turno, el frente o el primero, imprimo su dato, y si el izquierdo y el derecho de ese árbol no son vacíos, los encolo. Cuando hice esto, ya desencolo el que ya procesé, cierro el while, destruyo la cola. Es la misma longitud que el pseudocódigo. El pseudocódigo y el código son prácticamente iguales. Entonces, cuando uno programa con aplicaciones, eso es lo deseable, que uno piense una lógica de alto nivel y las primitivas de los módulos, de los TAD, hacen que ese alto nivel sea casi el pseudocódigo que yo pensé. Entonces, la distancia entre el pseudocódigo y el código es poca, entonces los errores que puedo cometer son menos. Si sobre todo uno ya cree que las implementaciones que hizo en esta primera parte del curso de todos los módulos ya son correctas, entonces ya dice, puede haber una lógica acá de cómo pensé esto, pero ya no pienso que el encolar, el es vacía, están mal, ya creo que están bien. Entonces ya empiezo ahora a hacer aplicaciones, ¿entiendes? Aplicaciones que usan lo que yo tenía para hacer problemas más interesantes. ¿Me siguen? Lo último, y con esto nos vamos. Supónganse que ahora el árbol no es binario. Es un árbol general, o finitario, donde cada nodo puede tener un número finito de hijos. Lo podíamos representar así, ¿no? Si la raíz tenía 4 subárboles, lo podía poner como primer hijo y todos estos como siguiente hermano. Quiere decir que en realidad estos 4 son hijos de este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan esa representación? Uno diría, ¿cómo adapto para imprimir por niveles este árbol? ¿Qué cambio le hago al código que acabamos de ver para que me imprima por niveles este árbol? Es decir, primero el nivel 1, después todos los nodos que estén en el nivel 2, después todos los nodos que estén en el nivel 3, tal cual los veo acá. ¿No? Entonces ahí sí, porque
Un árbol de juego es finitario, no tiene dos movimientos, puede tener n movimientos, ¿no? Una red puede tener n nodos con lo cual se puede conectar, entonces esto me interesa más. Sí, eso igual. ¿Lo estás rediseñando el código? Mira este código y decime, ¿dónde cambia? ¿Qué cambia? No cambia mucho. ¿Creo la cola vacía? Sí. Si no es vacío, ¿en cola el árbol general? Sí. Mientras no sea vacía, ¿voy a hacer algo? Sí. ¿Obtengo el primero? Sí. ¿Imprimo el dato? Sí. ¿Qué pasa con estos dos if? ¿Qué estoy preguntando acá en un árbol binario común y corriente? Estoy diciendo, yo estoy para un nodo, ¿no? Diciendo, si la izquierda no es vacío, mételo. Si el derecho no es vacío, mételo. Hago dos preguntas porque sé que hay dos. A lo sumo hay dos. Uno puede ser vacío. ¿Y ahora? A ver. Puede ser, pero no sé si... A ver, quiero ir a un nivel más alto, a ver si lo entendemos. Ahí se fue. Recién lo que estoy preguntando ahí con esos dos if es este, ¿no? Si yo estoy en este y estoy preguntando, si este no es vacío, mételo. Y si este no es vacío, mételo. ¿Sí o no? Ahora la situación sería esta. Yo tengo este y este puede tener varios hijos, ¿no? Los varios hijos son todos estos que después puede seguir para acá. Entonces, de nuevo, yo ya hice algo con esto. En vez de preguntar por 2, diciendo, mete todos los hijos que tenga. Eso es lo que quiero hacer. Si son 2, 2, son 1, 1, 0, 0, 25, 25. Entonces, ¿qué debería hacer? Reemplazar esos dos if por mete los hijos. Ahora sí voy a lo tuyo. ¿Qué quiere decir mete los hijos de él? ¿Cómo sé cuáles son todos los hijos de él? Voy al primer hijo y después todos los otros hijos, ¿cómo los obtengo? Con los hermanos de él. ¿Ah? Es decir, si voy al dibujito este que habían visto acá, perdón, todos los hijos de este, ¿cómo lo obtengo? Voy al primero y después itero, porque no sé cuántos hay acá verdes, hasta que se acabe. ¿Son 4? Serán 4. ¿Son 25? Son 25, no importa. Entonces, fíjense que acá, esos dos if los reemplacé por este cacho de código. Es un while. Porque voy al primer hijo y mientras mientras no sea vacío, digo, encolalo y avanza al siguiente hermano. Si este itera 25 veces es porque el padre tenía 25 hijos. Está bien, van colando de uno por vez. El resto del código es igual, porque la lógica sigue siendo la misma. Ir por niveles usando una cola. El único cambio es que ahora no tengo 2, puedo tener un número variable. Y eso es un while. En vez de hacer dos preguntas hardcodeadas con if, ahora un while. La lista de hijos, ¿cómo lo obtengo? Como dijo ella, voy al primero de la lista y después voy por los hermanos de ella, hasta que se acabe. Esos son todos los hijos de ella. Y con eso puedo recorrer por niveles un árbol general o finitario. ¿Sí? Ay, perdón, me fui para atrás. Y con eso terminamos por hoy. ¿Está?